Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. En pantalla vamos a poner el título de la tercera prédica de esta serie. El título es Gehenna o Gehenna, el fuego que nunca se apaga. Eso es lo que Jesucristo vino a advertirnos con todo su corazón. Esa es la verdad de algo que el mundo entero necesita saber para escapar de una eternidad en llamas. Dice el texto de Jeremías capítulo 7 y versículo 31 de esta manera: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Hasta ahí dejémoslo y oremos un momentito. Padre bueno y santo, estamos delante de ti con reverencia y amor, agradecidos, Jesucristo Santo, por tu presencia, bendecidos por tu Espíritu que nos abre el entendimiento para conocer la verdad y saber la dicha que tenemos como tus hijos de habernos levantado de las tinieblas, arrancado del lodo cenagoso para ponernos delante de ti, limpios, sin mancha y sin arruga, por la sangre de Jesús. Quiero pedirte tu bendición sobre cada familia por nombre, para que en todos ellos resplandezca siempre tu evangelio y vivan de acuerdo a tu palabra en paz y bendición. Gracias por el privilegio de reunirnos y de escuchar esta palabra que tú nos has inspirado. Te lo pedimos agradecidos con todas nuestras fuerzas, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Gehenna, el fuego que nunca se apaga. La palabra griega Gehenna, ahí está en el griego cómo se escribe, la cual es traducida al español como infierno, aparece en el Nuevo Testamento en 12 ocasiones, 11 veces mencionada por Jesús y una vez por Santiago. Tal parece que el propósito de Dios es que tengamos claridad en que dicha palabra Gehenna viene de las palabras hebreas Ge y Nom, que significan valle de Hinnom. Ge es valle e Hinnom es un nombre propio, nombre de una persona. Así es que está muy claro lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Hemos visto dos palabras hasta ahorita con respecto al infierno en las enseñanzas que Jesús nos da. La primera fue Seol, y estoy seguro que en el hebreo recuerdan perfectamente que Seol significa infierno. Y la segunda fue Hades, que en el griego significa infierno. Pero hay una tercera que está apareciendo ahora, y es Gehenna. Y esa tercera palabra tiene mucho valor para Jesucristo, puesto que en su primer mensaje, en su primer sermón, cuando habló a su gente por primera vez, habló de este lugar. En primer lugar, es un lugar físico, existe. ¿Qué quería el Señor? No les puedo expresar con palabras que entiendan cómo es el infierno de espantoso. Voy a enseñarles con un ejemplo práctico que pueden imaginar o ver con sus ojos cómo es el infierno, aunque peor que lo que voy a decir. El valle de Hinnom existe. Es una ubicación muy clara la que está en Israel. Cuando usted viaja a Israel y va a Jerusalén, puede ver esta escena, aunque es una foto antigua. El monte Moria, puede verlo a la parte superior,
Ahí está la mezquita famosa de la cúpula dorada y puede distinguirla muy bien. Al lado derecho extremo mío, el Monte de los Olivos, donde Jesucristo predicó tantas cosas lindas, donde ascendió al cielo y a donde Él volverá con su segunda venida. Y aquí, Ben Hinnom Valley. ¿Qué es Ben en hebreo? Hijo de Hinnom, porque Hinnom era un nombre propio y así se le puso a ese valle hace mucho tiempo, desde el tiempo de Josué. Ahí se menciona por primera vez el valle de Hinnom. Noten que esta foto un poco antigua permanece teniendo el valle completamente limpio. Y esta foto que ustedes ven ahora en blanco y negro les hace notar algo. No hay casas. Nadie ha querido construir ahí, porque es un lugar textualmente, literalmente llamado maldito. Cuando fui a Israel en alguno de los viajes, me recuerdo muy bien que el guía nos dijo, ahí está el lugar maldito. Y nos mostró exactamente el valle de Hinnom. Maldito. Ahora que miramos, pueden verlo en la pantalla. Es un lugar lleno de árboles, ahora precioso a su alrededor, pero el valle sigue siendo seco, estéril. Pueden notar la parte plana y ahí no hay nada. Nadie se atreve a construir. Es un valle maldito. ¿Qué significa todo esto? Significa que el Señor, hablando con los discípulos, hablando del valle de Hinnom, hacía referencia a algo terrible. ¿Por qué Jesús escogió el valle de Hinnom para describir el infierno? Bueno, esta razón es que hay un lugar literal, como dije, para compararlo con el infierno. Y entramos entonces a este lugar como algo abominable. Había un culto idolátrico, sacrificios humanos, mataban niños, los ofrecían en falso holocausto a dioses inexistentes y morían quemados. Ahí estaba un altar a Moloch, un falso dios, y esto era horrible para nuestro Señor. Más tarde, cuando finalmente se quita el sacrificio perverso, ese lugar se convierte en un basurero. Nadie quería estar ahí. Sería un basurero y ardería constantemente en alguna parte del mismo con fuego que nunca se apagaba. Quiero que noten ahora, desde el versículo de Jeremías 7:31, que hemos leído de nuevo, lo que dice: y han edificado los lugares altos de Tofet. Cuando usted oye de lugar alto, está hablando de un falso lugar de adoración. Ese es un lugar alto. Tofet significa lugar en el que tocaban los tamboriles, los tambores, que está en el valle del hijo. Ahí está el Ben, hijo de Hinnom. Y agrega, este versículo 31 dice así: para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Hermanos queridos, quiero hacerles una breve advertencia. Si Dios jamás pidió, ni siquiera, por decirlo a manera humana, pensó en semejante barbaridad, ¿quién indujo a los hombres de Israel a cometer semejante pecado? Y es ahí donde usted comienza a darse cuenta de que el enemigo de nuestras almas perturba la mente de los hombres. Lo que Dios prohibió lo contradicen, y el enemigo hace creer la mentira de que ofreciendo en esos altares diabólicos a niños inocentes obtendrán beneficios a su favor. Ya el Señor lo había dicho anteriormente, que era pecado, sencillamente atrocidad, y prohíbe en Levítico 18:21, no tienen que buscarlo, que jamás ofrezca a su pueblo sus hijos a Moloch. Lo dijo. Desde el tercer libro de la Biblia declaró: jamás hagan eso.
Más tarde el Señor lo vuelve a decir en Levítico 22 al 5, nunca hagan eso. Y más tarde en Deuteronomio 12:31 lo vuelve a repetir. Pero asómbrese, 2 reyes de Israel, Acaz y Manasés, practican el culto a Moloc. El pueblo que Dios eligió, con 2 reyes malos, ellos mismos llevan a un hijo y a los hijos, el otro, a Moloc. ¡Qué desviación! ¡Qué horror! Así es que podemos entender que aquellos hombres disimulaban el ruido, los gritos de angustia de los niños que podían ser recién nacidos hasta la edad de 3 y hasta 4 años. En Cartago, en un lugar parecido a Moloc, donde ofrecían sacrificios, se han encontrado restos de niños de hasta 4 años. Tamboril es Tof. Tof es la razón por la que decimos que el nombre de ese Tofet significa un falso santuario donde se toca el tamboril y se tocaban las trompetas para disimular la angustia, el grito de horror de los niños. En el libro de Jeremías, capítulo 19 y 2 al 6, podemos ver lo que dice el profeta advirtiéndole a Israel sobre esta práctica abominable para Dios. Y dice el texto sagrado: y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Cuando hace referencia a ese ruido en los oídos, está diciendo: ustedes quieren ocultar los gritos de los niños inocentes con tamboriles y con trompetas. Lo que yo les voy a decir va a hacer que sus oídos sean reteñidos, zumben por mis palabras. Y dice el Señor: porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ellos sacaban la maldad del corazón. Un hombre irredento, mis hermanos lindos, lo tienen en cualquier noticia que vean en los periódicos o en los noticieros. Las madres a veces cometen crueldad con los niños. Los padres simplemente andan ignorando de lo que sus hijos hacen. Andan niños buscando cómo escapar a los Estados Unidos porque viven oprimidos por el dolor que les causa o la persecución que tienen o simplemente la falta de recursos. El mundo no ha cambiado mucho. Hay hombres que siguen teniendo cosas negativas para esos niños. Así es que podemos ver que el cambio en la maldad del corazón no se ha producido. Solamente puede cambiar el corazón una persona, y su nombre es Jesucristo. Él es Dios, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En virtud de la actitud de esta gente, dice el versículo 6, por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no será llamado más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Mataron a los niños por gusto, quemaron a sus hijos por gusto. Así es que este lugar será llamado lo que es valle de la matanza. Hermanos lindos,
Esto fue el lugar donde el Señor eligió para comparar el infierno. Miren lo que dice Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Moloc era un dios amonita. La palabra Dios se esconde pequeña. Los amoneos, los amonitas, los que estaban descendientes de Amón, eran aquellos que lo habían levantado. Y era como el culto, uno de los cultos al Dios principal, que es Baal. Baal significa Señor y Moloc significa el que reina. Imagínense ustedes qué desviación. Así es que en el pensamiento de Dios jamás estuvo algo tan abominable como esto, el sacrificio de niños. Sin embargo, el Dios de este siglo, Satanás, aprovechando el corazón caído del ser humano, los indujo a hacerlo. Así como Dios nunca creó el infierno para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles, pero tuvo que ensancharlo por el pecado excesivo del hombre, como lo vimos anteriormente. Así el valle de Hinnom nos enseña que el hombre convirtió este lugar en un infierno, y Jesucristo nos enseña lo que serían sus consecuencias. Dios nunca pensó en el sufrimiento temporal de sacrificio de niños inocentes, y tampoco había planeado que el infierno fuese para los hombres. Pero observe, la maldad del hombre es extrema, excesiva y aborrecible. Voy a mostrarles una diapositiva del falso dios cananeo Moloc. Ahí lo tienen. Pueden ver que tenía sus brazos extendidos y hay un niño inocente en él. Y en la parte de su abdomen pueden ver llamas. Esta es una representación. El verdadero Moloc, ya lo verán un poco mejor, tenía sus brazos de tal manera levantados que el niño rodaba hacia el fuego que estaba en su vientre. Esa era la forma real. Y según el libro de Reyes, este dios amonita, es decir, de los hijos de Amón, fue terriblemente adorado con los sacrificios de niños quemados, como ustedes ya lo escucharon. Fue conocido también como Milcom. Aquí tienen otra escena. Esta es un poco más descriptiva de la barbarie que hacían. Ahí hay un sacerdote falso poniendo a un niño inocente en los brazos. Pueden ver la forma en que están los brazos extendidos de ese ídolo diabólico. Pueden ver a la derecha mía, pueden ver a gente poniendo leña para que el horno arda. Pueden ver a otros falsos sacerdotes postrados. Miren los tamboriles, están sonando los tambores para disimular el grito. Pueden ver las trompetas, pueden ver a un sacerdote abriendo los brazos a saber a quién, solamente a Satanás, entregándole el niño. Y curiosamente ahí se pueden ver también algunos niños que están observando lo mismo. Los niños están viendo ese pecado. Así es que era terrible, era un lugar malo. Pero miren cómo Dios es. Hubo un rey en Israel que comenzó a reinar a los 8 años. Era un niño, el rey Josías. Su grande y precioso maestro se llamó Hilcías. Y ese rey Josías decidió acabar con la maldad de Moloc, la maldad de Baal, la maldad de los otros reyes que habían aceptado semejante sacrificio. Y Josías se levantó. Y Josías llegó a reinar 31 años. Y en esos años hizo que desapareciera ese culto satánico. Dios usó al rey Josías para eliminar la adoración del falso dios Moloc.
Dice segundo libro de Reyes, capítulo 23 y versículo 10. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle del Ben Hinnom, hijo de Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Ahí lo tiene. Finalmente Dios levanta a un rey que tiene ese poder, y posteriormente entonces el valle de Hinnom se convirtió en un basurero. Nadie quería nada más con ese valle, y en ese vertedero de la ciudad, siendo un basurero comunal donde también incineraban cadáveres de animales, ahí tiraban a los perros muertos, ahí los tiraban para que se quemaran con la llama que ardía, y aún cuerpos de algunos criminales que no teniendo a nadie, los tiraban a ese valle, a ese lugar que ardía. La llama nunca se apagaba para evitar plagas en la población. Déjeme darle una descripción para nuestro entendimiento mayor. En algunas ocasiones nuestro vertedero, nuestro basurero de la zona 3, arde más allá de lo que normalmente arde. Hay lugares que tienen fuego y no se apaga, pero a veces se incendia, y al incendiarse el humo no solamente llega a la zona 3, llega a la zona 8, llega a la zona 7, y usted puede percibirlo muy bien. Ese humo de nuestro basurero, en la dimensión correcta, era el basurero del valle de Hinnom, solo con una diferencia: nunca se apagaba el fuego, y allá habían cadáveres, y allá había putrefacción, y allá había basura, y para cuidar de una plaga lo alimentaban con toda la basura que podían para que no se apagara. Era un lugar horrible, pestilente, abominable. Es tan importante la palabra griega Gehenna que se ha castellanizado. El diccionario de la Real Academia Española dice que la Gehenna está escrita en el latín bíblico Gehenna, y este es del hebreo Hinnom, valle de Hinnom. Es topónimo es palabra correcta, maldito a causa de los ritos paganos, y en el siríaco se dice Gihana. ¿Qué es un topónimo? El topónimo es una palabra compuesta de dos palabras. Una, topos es lugar, y onoma. Onoma es nombre, es lugar con un nombre. Por ejemplo, Guatemala es un topónimo, y el gentilicio sería guatemaltecos. Así es que el topónimo de este lugar es maldito, terrible, pero así como lo oyen, debido a los ritos paganos. Y Jesús comenzó a usar la palabra Gehenna en el Sermón del Monte. Él quería ilustrar lo que era el infierno de alguna manera. Era tan importante para Jesús la enseñanza acerca del infierno, que el primer sermón que da por primera vez en el Sermón de la Montaña lo menciona 3 veces. Y la primera vez, curiosamente, pongan mucha atención, habla del corazón del hombre hablando mal de su hermano. Hermanos lindos, a veces no medimos el pecado horrible de hablar mal de alguien. Jesús dice respecto a ese pecado de hablar mal de alguien, algo terrible. Y la última vez de las 12 que está mencionado en la Sagrada Escritura, cuando Santiago habla de Gehenna, habla exactamente de la lengua, de lo malo que hacemos con la boca. Así es que debemos de valorar nuestra santidad. Nuestra santidad no es solamente no cometer pecados, de hecho, como el adulterio, o la fornicación, o matar a alguien. Nuestra santidad significa cuidar nuestra boca. Vean lo que Jesús dice en Mateo 5, 22 y 29 al 30. Habla Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ir a la corte significa eso. Y cualquiera que diga necio, cabeza hueca, traducido al español, es decir, alguien que llamamos tonto, de una manera fuerte, a su hermano, será culpable ante el concilio, o sea, la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga
fatuo. La Biblia de las Américas traduce la palabra fatuo como idiota. Una palabra fuerte, pero así está traducido. Cualquiera que le diga así a su hermano quedará expuesto al infierno, Gehenna de fuego. Hermano querido, ¿está mirando el Señor algo en el corazón del hombre que debe cambiar? Si tan solo usamos la boca para condenar, para maldecir, estamos matando a una persona. Una de las más grandes enseñanzas que Jesús dejó fue el enseñar a los hombres que el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo: y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a hablar mal de ti, ¿verdad? Así es que no lo hagas. La primera vez que habla de infierno es por esa causa. Entonces dice el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gehenna. El pecado tiene una paga, mis hermanos, y es la muerte. Es letal, pues no solo significa separación de Dios, sino la muerte eterna en el infierno. Dice el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Gehenna. Hermanos lindos, Jesús está diciendo, es preferible en esta vida perder algún miembro que entrar completo al infierno. Ahora, Él no está abogando por la automutilación. Él no está diciendo eso. El problema más bien que los miembros es el corazón. Usted puede cortarle a alguien la lengua para que no maldiga, pero su corazón sigue maldiciendo. El problema entonces es la maldad, la lujuria, el odio. Así es que está muy claro que Jesús dice, no se puede amputar la boca, no se puede amputar nada, sino que lo que quiero mostrarles es que lo que ustedes hagan con sus miembros indica algo que puede condenarlos al infierno. Está hablando al inconverso, está hablando al hombre que no es redimido todavía, pero está hablando a la iglesia para que valoremos la santidad. En el registro de las palabras de Jesús, en el Evangelio de Marcos, se nos explica que el Gehenna contiene un fuego que nunca puede ser apagado. ¿Ven? Ahí está Marcos ampliándonos el mismo sermón, pero ahora con amplitud. Dice así en Marcos capítulo 9, 43 en adelante. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, Gehenna, e insiste al fuego que no puede ser apagado. Usted puede ver cómo es el infierno. No hay manera, nadie puede apagar ese fuego. Agrega el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta redundancia es un énfasis comparativa a lo que es la verdad de lo terrible que significa el estar definitivamente en ese lugar. Y cuando habla mi hermano de infierno y de gusano, alguien puede preguntarse, ¿es un gusano literal? O como algunos suponen que son espíritus inmundos o demonios. No, mi hermano, gusanos literales. Le contaba a mi hijo Luis Fernando, con el que estuvimos ayer platicando mucho tiempo, preparando la prédica. En la BBC de Londres se hizo un documental en el fondo del océano y llegaron a mucha profundidad del océano con cámaras que fotografiaron unos cráteres submarinos. Ahí sale lava, ahí hay calor terrible, el incandescente, el calor más fuerte que puede imaginar. Es un volcán abajo en el mar. Y qué sorpresa se llevaron los expertos cuando, y filmando lo que estaban filmando, vieron vida
alrededor de aquellas temperaturas tan excesivas, tan altas, que la cámara podría verse afectada. El cuerpo no soportaría ese calor. Ahí estaban los animalitos. Eran una especie como de camarón, así, viviendo alrededor del fuego. Cuando Jesús habla de un gusano que no muere, es un gusano real. Dice el versículo 43: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. De nuevo, Jesús no está hablando de automutilación, sino de observa tu corazón. Varón, mira lo que hicieron antes los antepasados. Observen a los mayas sacrificando doncellas en los cenotes. Ahí los tiraban, sacrificaban a los dioses. Observen a los aztecas. Tenían unos ídolos, le ponían al hombre, le mataban y le sacaban su corazón. El mal está en el corazón del hombre. Así es que se trata de que el hombre, si no sale de su estado de pecado, está condenado al infierno. El Señor enfatiza la gravedad del pecado y advierte de las consecuencias que tiene el infierno. Así salimos del sermón de la montaña y nos vamos a situar en otro lugar, en otro tiempo, cuando Jesús vuelve a insistir. Jesús enseñando acerca de a quién se debe temer, y vuelve a mencionar la palabra Gehenna. Ahora, hay algo interesante para decir esta parte. En la Santa Biblia, algunos eminentes eruditos, verdaderamente buscadores de la verdad, han descubierto 366 veces específicas en las que dice el Señor: no teman, no temas, no temas, no temas, no temas. 366 veces, una para cada día del año, incluyendo el año bisiesto. Algunos teólogos dicen que si agarramos contextos de palabras, pueden ser más de 366 veces. Lo que me impresiona es que Jesucristo dice: así como en toda la Biblia les digo que no deben de temer, óiganme, hay algo a lo que sí deben temer. El mismo Dios que nos dice no temas, teme. Por lo tanto, es importante lo que nos va a decir Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Gehenna. Se refiere a Dios. Los hombres un día van a ser resucitados, todos, incluyendo al peor impío. Y una vez que tengan su resurrección y tendrán un cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, serán lanzados al lago de fuego. Teman a ese que es capaz de lanzarnos al infierno, Dios. Y para que vean que el único que puede matarnos es Dios, es Jesucristo y no un asesino, dice Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer, temer, temer a aquel que después de haber quitado la vida, y solo Dios nos la puede quitar, tiene poder de echar en el infierno, Gehenna. Sí os digo, a este temed. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La santidad del hombre comienza en temerle a Dios. El hombre que no le teme a Dios no está preparado para
para agradar a su Señor. Pero el hombre que le teme a Dios, por reverente, por amor, porque Él es digno de toda adoración, ese hombre está preparado. Pero noten cómo el Señor dice: ni siquiera teman a alguien que los pueda matar, no va a poderlos matar. Yo los tengo bajo mi cuidado, bajo mi protección. Eso no se trata de que teman al que los quiera matar, no pueden matarlos. Es interesante, iglesia linda, la dicha que usted y yo recibimos al ser salvos. Es interesante, Señor, cómo nos sacaste del infierno, jamás lo conoceremos. Jesús, en otro momento cronológico, no es el Sermón del Monte, pero viene a decirnos de nuevo las ocasiones en que podemos caer. Jesús vuelve a decir la palabra Gehenna al enseñar acerca de las ocasiones de caer, insistiendo en su predicación previa dada en el Sermón del Monte. Fíjense ahora lo que dice en Mateo 18, 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Déjeme explicarle. El asno tenía un madero delgado como una vara sobre su cuello. El asno daba vueltas sobre un lugar que tenía una enorme piedra, donde habían puesto abajo de esa piedra, con un recipiente hecho de pura piedra, el trigo. El trigo tenía que ser molido. Entonces la piedra enorme, el asno caminaba a su alrededor, dando la vuelta, y la rueda iba moliendo el trigo para sacar el polvo, la harina. Dice Jesús: a cualquiera que haga caer a uno de estos mis pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le atasen una rueda de molino en el cuello y lo lanzaran al mar y ahí muriera, que lo que hace de mal a uno de estos mis pequeñitos. Hay dos aplicaciones. La primera: el hombre que predica mentiras que Dios no ha dicho y enseña falsedades que Dios no ha dicho. Se llaman herejías. Cuando un hombre es santo y está salvo, no hay problema. En medio de su error irá al cielo, porque Jesucristo murió por él, aunque los hombres tendrán sus consecuencias de predicar lo que él no ha dicho. Pero cuando oyen predicaciones falsas que no llevan a ninguna parte a nadie y los dejan iguales, peligro para la vida eterna de ellos. Primera aplicación. Y la segunda, precisa: los niños son sagrados, y si ustedes tocan a mis niños, mejor les fuera morir ahogados. En este mundo, el hombre tan no tiene noción del temor de Dios que está usando a los niños para pervertirlos. Se llama pedofilia, el acercarse a un niño con fines de hacer uso sexual de ellos. Los niños son pervertidos por hombres perversos que no saben lo que están haciendo. Jesucristo declaró que más les valiera estar muertos que hacer lo que hacen. El niño es sagrado, el niño es inocente, el niño espera en Dios, en Jesucristo, todo lo que el Señor preparó para la gloria de su nombre en la tierra. Y se encuentra a gente mala que surge a decirles que la vida es placer.
maldad. Usan a los niños para tráfico de drogas, como mulas. Usan a los niños para vender sus órganos y matarles para hacer negocio. Este mundo está a punto de un final. Y es obvio que Jesucristo dijo que cualquiera que los hiciera tropezar, mejor se hubiera muerto. Hermanos lindos, no se imaginan esos hombres pervertidos lo que les espera. Por eso dice el versículo 7: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! El que es capaz de hacer daño a los niños. Tengan o no tengan sotana, sean falsos pastores o hipócritas cristianos que se aprovechan de los niños. No hay diferencia. Jesucristo lo ha dicho. Y agrega en el versículo 8: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, con las manos pecas, con los pies buscas el pecado. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. De nuevo reitero, no se trata de automutilación, sino de cambio del corazón, y solo Dios puede hacer eso por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 9: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Tengo que detenerme un momento. El mundo se ve ahora asediado por el pecado sexual. Abunda el pecado sexual. Leyendo el periódico al día de ayer, encontré 4 noticias referentes a pecados por causa de la sexualidad. Por lo tanto, el ojo que mira pornografía, el ojo que codicia a la mujer ajena, el ojo que desea ver lo que es pervertido y no santo. Dice el Señor: ¿sabes que es tan grande tu pecado que más te valdría no mirar? Eso es lo que está diciendo. ¿Y el mundo qué está haciendo? ¿Por qué cree usted que los niños son cada día mayores víctimas de gente adulta pecadora? Porque son incitados a través de sus ojos al pecado. Dice el Señor: echa de ti ese ojo, pues mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, gehenna de fuego. Hermanos lindos, cuiden sus ojos, cuiden su corazón. Ustedes que ya son salvos, no se corrompan, no lo permitan. Huyan del pecado, de la maldad que producen los ojos. Jesús usa nuevamente la palabra gehenna cuando reprende a los escribas y a los fariseos. Esos eran los religiosos, eran la esperanza del pueblo de Israel, eran los que podían salvarlos a ellos. Y dice palabras fuertes porque no están cumpliendo con su cometido. Mateo 23, 15 y 33. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un convertido al judaísmo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno, gehenna, que vosotros. Lo primero, porque era impío, era un hombre que estaba condenado al infierno, siendo un seguidor de Dios. Y lo segundo, porque cuando entra a la religión, en lugar de salvarse, se pierde 2 veces, llevados al infierno. ¿Sabe cómo los trata Jesús? 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? De nuevo, gehenna, terrible señalamiento. No había nada más despreciable que las serpientes. Y Jesús les llama serpientes, porque hacen mal
con sus hábitos religiosos. En compendio, en 11 ocasiones, Jesús habla de Gehenna o Gehenna en los 3 evangelios sinópticos. En 7 ocasiones habla de miembros que le sirven al pecado, incluyendo la lengua. Y en 2 ocasiones es por no tener temor de Dios. Y en 2 ocasiones por la religiosidad de los hombres que los aleja de la verdadera comunión con Dios. Pero hermanos lindos, desde los tiempos del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, Dios describe al infierno como fuego consumidor y llamas eternas. Desde entonces, dice Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es destrucción. Eso significa, cuando una persona escucha esto del poder de Dios para echarlos en el infierno, le sobrecoge espanto. Y no me extrañaría que alguien aquí, alguien que me está oyendo por la radio, sienta espanto de lo que estoy diciendo y aún pueda pensar, a ese pastor está asustándome. Yo no lo estoy asustando, mi hermano lindo. Es Dios el que dice lo que estoy diciendo. Miren el Nuevo Testamento, Jesús también se refiere al infierno como el lugar de fuego eterno. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, cuando esté en el juicio final en el trono blanco, apartaos de mí, malditos. Él está usando esa palabra, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya hemos visto, hermanos lindos, que el infierno fue ensanchado, no había sido creado para los hombres, pero el hombre cada día va más para abajo, más depravado, peor. Y el Señor ensanchó el infierno y dice el Señor, vayan allí, es lo que merecen. Más de la mitad de las parábolas de Jesús hablan del juicio. Jesús, hermanos lindos, describe al infierno como un horno de fuego. ¿Alguna vez se ha quemado, mi hermano? A mí me ha dolido la quemadura. Y solo ha sido en un dedo. Mateo 13:40 al 43, la parábola de la cizaña, en la NBI la traducen como mala hierba. Oiga lo que dice Jesús. Así como recoge la mala hierba, como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. Nadie quedará exento, varón bendito, nadie. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Ojo, no solamente a los que pecan, sino a los que hacen pecar. Esto me asusta, Señor, porque hay mucha gente que comete pecado peor haciendo que otros pequen. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. En el día postrero, el infierno, iglesia amada, que ya es espantoso, será echado al lago de fuego. Llamas ardientes torturando al hombre en su maldad porque lo merece, ahora será echado al lago de fuego en el futuro, después del milenio, cuando Jesucristo haya vuelto. Dice Apocalipsis 20:14 al 15, y la muerte y el Hades, Hades es infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermanos amados, ahí está escrito, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo quiero preguntarle, ¿quién de usted cree que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Que me levante su mano y diga, gracias Jesucristo, porque por ti jamás iré al infierno ni al lago de fuego. Aleluya. Bendito sea su nombre.
Es la clave que esté el nombre inscrito. Ahora termino. El principal sufrimiento descrito por Jesús en la historia del rico y Lázaro que vimos el domingo pasado es precisamente el fuego eterno. Hay una ilustración muy fuerte que los niños y que lo van a ver requieren atención de sus papitos. Ya verá por qué. Habrá un rostro de horror que hemos logrado poner en la diapositiva que veremos, pero antes leamos el texto. Lucas 16:24, hablando de lo que es la historia del rico y Lázaro. Entonces el rico, ¿verdad?, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando hablamos de atormentado significa también torturado en el griego original. Y como dijo mi hijo Luis Fernando, y anoté su frase, lo diminuto de su petición, un poquito de que moje su dedito con una gota de agua y la ponga en mi lengua. Lo diminuto de su petición denota la grandeza de su sufrimiento, aunque sea una gota de agua. Y aquí está la diapositiva que quiero que vean. Hermanos, es verdad, es horrible. Jesús dijo: hablaré más del infierno que del cielo, porque no quiero que ninguno vaya al infierno. Si bien el infierno, Gehenna, es principalmente fuego que nunca se apaga, no se limita a eso, es aún peor. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Llegamos a la conclusión. La 12ª vez que la palabra Gehenna aparece en la Biblia, la escribe Santiago, el medio hermano de Jesús. Sabe que Jesús tuvo hermanos a través de María en su epístola, y dice Santiago 3:6 en la traducción lenguaje actual: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida en esta tierra y hacer que nos quememos en el infierno Gehenna por la eternidad. De nuevo, si Jesús comenzó diciendo: no digas necio a tu hermano, no le digas fatuo, tu lengua te lleva al infierno. Dice Santiago: cuida tu lengua, porque tiene poder para hacer mucho mal. 12 veces mencionado, 11 por Jesús, 1 por Santiago. Ahora, si alguien me está oyendo y lo que he predicado bíblico le ha producido temor o preocupación, ¿qué necesitas para hacer para no ir al infierno? A la Gehenna. Está escrito en la palabra, Romanos 10:8-10. ¿Mas qué está diciendo el pastor? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hacerlo solo con la boca no sirve. Hay muchos en las iglesias que son repetición sin ningún valor. Hacerlo con el corazón y decirlo con la boca sirve. Y creo que ustedes han conocido la diferencia. Así es que, hermanos lindos, el dilema del pecado, finalizo. El dilema del pecado no es un problema para Dios.
La gente que está en el infierno no está ahí solamente por su pecado. Si fuera por el pecado, la única razón, como la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, usted y yo deberíamos de ir al infierno, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué? En otras palabras, entonces, ¿por qué hay gente en el cielo si todos somos pecadores? Simplemente porque ellos creyeron en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. ¡Aleluya! Por eso están en el cielo, por Jesucristo. La gente no se va al infierno por su pecado, la gente se va al infierno por no creer en quien perdona, en aquel que nos perdonó en la cruz del Calvario. Y por esa falta de fe deciden ir al infierno. Póngase de pie, iglesia linda. Quiero pedirle que cierre sus ojitos un momentito. Queremos darte gracias, Jesús, por la salvación que vino a nosotros para que nunca conozcamos la gehenna. Nunca, porque tú moriste en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Nos redimiste de toda maldad, nos limpiaste con tu sangre y vamos al cielo. Te agradecemos, Jesús, la salvación y la vida eterna. Agradézcale, varón lindo y mujer linda, agradézcale con sus labios, con su corazón a Jesucristo, su obra en la cruz. Y si hubiera algún hombre en esta hora preciosa, aquí en la iglesia, alguna mujer que no tiene todavía el perdón de sus pecados, que viene a través de reconocer a Jesucristo como su Salvador, yo haré una oración sencilla que leímos anteriormente y usted puede repetirla conmigo ahora. Creo, Jesucristo, que soy pecador y me arrepiento de todo corazón. Hoy vengo a confesarte a ti, Jesús, como mi Salvador. Hoy creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy creo, Señor, que tu sangre me limpia de toda maldad. Lávame, límpiame. Hoy recibo el perdón, la salvación y la vida eterna. Tú eres mi Señor, porque sé que después de haber muerto al tercer día resucitaste y estás vivo y eres Dios. Entra en mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.